Tú no sacrificaste a nadie, no te alzaste ante el altar, no te postraste ante un dios con cabeza de toro, pero aún así le entregaste lo más valioso, tu tiempo, tu cuerpo, tus hijos. Simplemente no te diste cuenta. Lo sientes, pero no puedes explicarlo. El cansancio como si alguien te exprimiera. Miedo a quedarse atrás. Ansiedad de ser ineficiente. Pierdes relaciones, sueños, salud y lo llamas madurar. Pero en realidad participas en un ritual a diario. Este Dios ya no requiere fe. Moloch exige obediencia. Está integrado en tu despertador, en tu feed, en tu contrato. No crees en él, pero Moloch vive a tu costa. ¿Quieres saber exactamente a quién le pagas con tu vida? Sigue viendo, o sigue pagando en silencio. Su nombre es Moloch, y suena como el rugido de las llamas bajo la piel de bronce de un ídolo ancestral. Ni metáfora, ni alegoría. No era símbolo de algo, era una realidad, aterradora, visible, ritual. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, resuena la prohibición directa. No entregues a tus descendientes para hacerlos pasar por fuego a Moloch, no como advertencia contra la superstición pagana, sino como constatación. Así lo hacen cerca, así lo hacen con demasiada frecuencia. Pero ni eso ayudó. En el cuarto libro de los Reyes, capítulo 23, ya no habla de extranjeros, sino de reyes de Judá. Y profanó el Tofet que está en el Tosem, valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno hiciese pasar por el fuego a su hijo o a su hija por Moloch. Tofet, Geena, el valle junto a los muros sur de Jerusalén, donde el fuego ardía no solo en sentido figurado. Allí no quemaban solo cuerpos, allí ofrecían como regalo lo que debía ser intocable, lo que no se podía siquiera imaginar como plan. Las llamas se convirtieron en el lenguaje del trato, el abrazo en acto de venganza, y si no entregas lo tuyo, arriesgas perderlo todo. Esa es la lógica del ritual. Ese es el triunfo del miedo sobre la fe. Pero Israel no estaba solo. En la orilla opuesta del Mediterráneo, en Cartago, adoraban al mismo espíritu bajo otro nombre, Baal Hamón, no menos voraz, no menos ancestral. En el siglo XX los arqueólogos desenterraron tofets, recintos sagrados donde encontraron urnas con restos de bebés, fragmentos carbonizados mezclados con cenizas de animales sacrificiales. A veces los huesos de lactantes iban acompañados de inscripciones. Regalo a la divinidad. No un hallazgo aislado, no casualidad. Campos enteros, de tales urnas, siglo tras siglo. Una civilización construida sobre las cenizas de la descendencia. ¿Dónde están los límites entre cultura y crimen si el altar está hecho de mármol y los sacerdotes actúan con solemnidad maníaca? ¿Quién se atrevería a detener el ritual cuando está en juego la cosecha, la victoria, la bendición? Demasiado fácil llamar a esto barbarie. Demasiado conveniente fingir que fue hace mucho, en la oscuridad de los siglos. Pero ¿quién de nosotros, enfrentado a sequía, enfermedad, amenaza de perderlo todo, no busca el precio más alto? Solo cambiaron los nombres, solo la vestimenta y el lenguaje, pero algo permaneció igual. Por ejemplo, el olor de la promesa ardiente. No es el único y nunca lo fue. El nombre cambia, pero la máscara es la misma. Hambre fría que necesita no súplicas, sino sacrificios. En Mesoamérica es Tezcatlipoca, dios del espejo humeante, observando a las personas a través de las grietas de la realidad. Lo veneraban, no porque lo amaran, sino porque le temían. Dominaba la noche, el destino, el reflejo. De él exigían victorias, lluvias, presagios. Pero pedir significa pagar. En los altares de Tenochtitlán sonaban tambores. Arrancaban corazones de cuerpos aún vivos, los alzaban al sol, y luego arrojaban los cuerpos escalones abajo, donde el polvo y la sangre se fundían en arcilla sagrada. En cultos hinduistas shivaístas, especialmente en las primeras formas de veneración a Kali, había rituales donde la vida humana servía no como metáfora, sino como retribución directa. Kali no buscaba sumisión, exigía devoción ciega, capaz de cortar los nudos del ego, aunque hubiera que cortar también la carne. Los ritos de veneración incluían no solo meditaciones, sino acciones donde la sangre se percibía como forma de liberación. En siglos posteriores, los sacrificios humanos fueron desplazados por animales, pero no porque se volvieran menos efectivos, sino porque se volvieron menos permitidos. En la antigua China, en la época Shang, los arqueólogos descubren fosas con cuerpos claramente dispuestos en círculo, algunos con cráneos fracturados, algunos enterrados vivos. Estos rituales acompañaban la construcción de palacios, templos, tumbas.
Los sabios llamaban a esto fortalecimiento del espíritu del fundamento. Si construyes un edificio, entonces en sus cimientos necesitas algo vivo para que no se derrumbe, para que no esté vacío. Tal era el contrato. La fuerza llega solo a quienes se atrevieron a poner en la balanza no cobre, sino carne. Y mientras más alta la meta, más alto debe ser el precio. Ni monedas, ni palabras, ni símbolos, sino aliento. Corazón, heredero. Moloch lleva muchos nombres, y en cada uno suena la misma fórmula. Si quieres, demuestra cuánto. Demuestra con hechos. Demuestra con sangre. Demuestra exactamente de qué estás dispuesto a prescindir. Y solo entonces tal vez el ritual funcione. Tal vez, pero el precio siempre se cobra. El fuego no es solo una forma de destruir, es el lenguaje en el que la muerte se convierte en final sin permitir arrepentimiento. El fuego no deja huellas, no da tiempo para reconsiderar, no permite regresar. Convierte la carne en cenizas, la esperanza en oscuridad, al niño en humo. Y en eso estaba su poder. Entre todos los elementos solo las llamas llevan tal pureza cruel. El agua puede perdonar, la tierra puede ocultar, el aire puede dispersarse, el fuego no, convierte la elección en resultado final y la intención en cenizas que ya no puedes reinterpretar. Los niños no son solo carne pequeña. En la conciencia ancestral esto era lo más valioso que podía ofrecerse, no por apego, sino por significado. Un niño es lo que te continúa cuando ya no existas. Es herencia, fruto de tus esfuerzos, dique indefenso en el río del futuro. Sacrificar a un bebé significaba no solo renunciar a uno, significaba romper el hilo por el cual esperabas alcanzar la eternidad. Y precisamente por eso se consideraban sacrificio perfecto, porque ningún otro llevaba tal profundidad de sometimiento. Si eres capaz de entregar a un niño, eres capaz de entregar todo, y por tanto, eres digno de escuchar respuesta. Escuchar desde donde no hablan. Escuchar a través de lluvia, a través de victoria, a través de milagro. Quienes hacían sacrificios no estaban locos, eran racionales en la locura. El mundo era cruel, impredecible, lleno de muerte y enfermedades. Si no tú, entonces alguien más. Si no ahora, mañana será tarde. El fuego purifica dudas. Los niños confirman la seriedad de las intenciones y juntos crean un ritual que es imposible fingir e imposible cancelar. Vivían en un mundo donde la tierra podía no dar cosecha, donde el agua podía no llegar, donde la oscuridad llegaba no de noche, sino de día en forma de sequía, peste, desaparición. Allí donde no había garantías, la fe se convertía en arquitectura y su viga principal era el sacrificio. Porque el sacrificio no es solo dar, es un trato. Y si el trato es cruel, significa que tiene peso. Si el precio es alto, significa que mereciste escuchar respuesta. Precisamente por eso en la cultura ancestral el sacrificio se percibía no como impulso emocional, sino como fórmula. El miedo al caos generaba deseo de control. Pero ¿dónde conseguir ese control si no tienes herramientas, no tienes medicina, no tienes comprensión del clima, las enfermedades? Solo quedaba una palanca, el ritual. No sabes cómo funciona el mundo, pero sabes qué puedes entregar y por tanto puedes influir. La ilusión del control se vuelve droga. Mientras más entregues, más tranquilo duermes. El sacrificio se vuelve lógica. Entregar algo pequeño significa intentar. Entregar algo importante significa declarar seriedad. Entregar lo más preciado significa confirmar que eres digno de respuesta. Un mundo donde nada está garantizado requiere un trato en el que el dolor es moneda. Y mientras más profundo corte, más confiable se vuelve. Esto no es irracionalidad, es cálculo llevado al nivel del ritual. La gente no quemaba niños por salvajismo. Lo hacían por infinito deseo de preservar la vida. Era horror nacido del instinto de supervivencia. Y en eso está la paradoja. En el afán de proteger su carne, sacrificaban carne. ¿Qué puede ser más convincente que un padre entregando personalmente su descendencia a las llamas? Que Dios no atiende tal silencio en el que solo grita el fuego. Esto nunca ocurría en soledad, nunca en oscuridad, nunca en secreto. El sacrificio a Moloch, como todos los cultos de sangre, era acto público. En las colinas sonaban tambores, los sacerdotes alzaban brazos al cielo, entonaban himnos, se congregaba la multitud. Los niños, a veces vestidos de blanco, a veces envueltos en cintas, caminaban hacia la estatua no llorando, sino en silencio.
El horror se disolvía en el ritual. Los ojos miraban pero no veían. Los oídos escuchaban pero no oían. La música es la mejor forma de ahogar el grito. El rito es la mejor forma de quitarse la culpa. Cuando el dolor se viste de celebración, ya no necesita reconocerse como tragedia. Se convierte en fecha del calendario, fiesta, deber, servicio. En eso radicaba el poder del ritual. Permitía al colectivo participar en la destrucción sin sentirse destructores. La multitud no se consideraba cómplice, se consideraba guardiana del orden. Lo hacían no por maldad, sino por el futuro, por el bien común, por la cosecha, por la nación, por los dioses. Este mismo mecanismo funcionaba en Salem. Las mujeres acusadas de brujería ardían en humo de pureza. Sus cuerpos se ofrecían no como castigo, sino como fertilizante para la sociedad. En Tenochtitlán, los corazones arrancados de pechos vivos no se consideraban crueldad. Era combustible para el sol. Sin ellos la mañana podía no llegar. En India, en cultos a Kali, la veneración requería sangre no porque la diosa fuera cruel, sino porque la creación era frágil y cualquier falla era castigo. Cuando el dolor se vuelve colectivo, pierde rostro. Cuando la crueldad es aprobada, por ritual, deja de ser crueldad. Todo se convierte en contabilidad de deuda, donde cada gota de sufrimiento se anota en la columna de lo permitido. Y si alguien trataba de objetar, lo llamaban cobarde o traidor o simplemente el siguiente. Nos equivocamos pensando que los rituales terminaron. Nos engañamos creyendo que los altares cayeron. En realidad solo cambiaron de forma. Hoy el templo de Moloch puede ser una torre de vidrio y concreto, edificio corporativo con accionistas rezando a gráficos. Hoy sus sacerdotes no están en sangre ni en cenizas. Están en trajes, en estatutos, en instrucciones donde no hay palabra sacrificio, pero hay optimización de costos. Cada cadena es una cadena de víctimas extendida por el globo. En algún extremo un niño recogiendo zapatos, que otro niño verá en publicidad entre dos videos. En algún punto medio una familia viviendo en cuartos sin ventanas, cosiendo ropa para moda rápida. Y en el otro, un inversionista cuya sonrisa brilla en Financial Times. No quema niños en sentido literal, solo supervisa la eficiencia de la cadena. Guerras que comienzan no por religión, sino por logística. Oficinas donde la gente gasta su vida no en creación, sino en demostrar que merecen quedarse. Economías donde el miedo a perder el trabajo es la fuerza principal que hace moverse. Esto no es sacrificio en vivo. Es dolor atomizado convertido en estadística. Pero el ritual permaneció. Solo se volvió espectáculo. El Super Bowl es fiesta de ensordecimiento donde millones se paralizan ante el altar de la pantalla. Pan, circo y publicidad que cuesta más que el presupuesto anual de una escuela. Ceremonias en Davos y en cumbres como liturgias modernizadas, donde las élites se reúnen bajo la cúpula del mundo que ellos mismos diseñan. Cámaras, tribunas, simbolismo. Todo como en templo ancestral. Solo que ahora nadie calla, porque todos están seguros. Esto no es rito, es estrategia. Pero igual la multitud marchando al unísono, himnos repetidos como mantras, sufrimiento humano disuelto en categoría de pérdidas aceptables. E incluso el símbolo permaneció, solo que en lugar del ídolo de bronce, ahora en el altar está un reporte donde claramente dice que este trimestre las ganancias crecieron 3%. Ese es el resultado. Ese es el sacrificio aceptado. Sabemos, no todo ni en detalles ni por documentos, pero sabemos. Sentimos cómo huele a quemado de oportunidades ajenas incendiadas. Escuchamos cómo crujen los huesos de quienes fueron aplastados por números. Vemos cómo a través de sonrisas se filtra el cansancio y aún así callamos. Callamos no porque no entendamos, sino porque tememos ser los siguientes. El silencio no es negativa a participar. Es consentimiento, no ruidoso, no firmado con sangre, no formalizado con acta, pero mucho más estable porque se integra en la vida diaria. En el breve, no tengo tiempo para esto. En el impersonal, yo no decido nada. En el cómodo tengo familia, tengo hipoteca, necesito simplemente sobrevivir. Y en eso está la prueba más clara de que el ritual funciona no porque satisfaga a todos, sino porque cada uno teme alterar el orden. La impotencia aprendida no es debilidad, es método. Si el sistema castiga suficientemente a los disidentes, el resto deja de intentar. No es rebelión, es renuncia al intento. Así el ritual se consolida dentro del silencio. Miramos cómo alguien arde y apartamos la vista. Vemos injusticia y la llamamos realidad. Escuchamos grito y lo llamamos emociones. Porque si admitimos que el sistema aún requiere sacrificios,
tendremos que admitir que no somos solo testigos, somos parte, y tal vez ese es el fuego más traicionero. No quema, calienta. Mientras estés al lado, mientras no sea tu turno, mientras el humo aún no se extienda por tu piso. No era sacerdote, no era profeta, no erigía altares ni destruía templos. Pero fue él quien primero gritó el nombre de Moloch en un siglo cuando ese nombre fue olvidado, desplazado por fórmulas, estándares, rúbricas. Allen Ginsberg, poeta, hijo de maestra y madre que sufrió aislamiento psiquiátrico. Su voz se abrió paso a través del cristal de mediados del siglo XX, a través de píldoras, electroshock, manicomios y presupuestos militares. Moloch, whose mind is pure machinery, Moloch, whose blood is running money, gritaba en aullido. Ya no es toro de bronce, no son urnas ardientes ni ritual ancestral. Es luz de lámparas fluorescentes, pasillos vacíos de clínicas, formularios de hospitalización. Moloch se volvió sistema sin rostro, sin intención, que no quiere mal pero requiere eficiencia. No pide niños, toma tu tiempo, tu salvajismo, tu espontaneidad. No traga carne, succiona voluntad. En el poema los enfermos mentales no son desviación de la norma, sino últimos portadores de sentimiento. No enloquecieron, permanecieron vivos, sin soportar la presión del mecanismo. Quienes aíslan, encierran, procesan, vagabundos gays, pacientes con diagnóstico en los ojos de Ginsberg no son anomalía. Son víctimas que el sistema no pudo integrar y por eso rechazó. Y en el final del poema ya no acusa, se confiesa. Moloch, who entered my soul early. Moloch in whom I sit lonely, escribe. Moloch no está afuera, está adentro. En la forma de pensar, en reacciones automáticas, en ansiedad de ser ineficiente, en deseo de corresponder. Ya no es culto. Es lógica adoptada sin contrato. Es máquina que tú mismo mantienes. Aullido no es protesta, es exorcismo. Y si lo escuchas, ya estás involucrado, ya estás cerca del ritmo, ya estás entre las víctimas. La pregunta es solo si lo notarás antes de que comience a oler a quemado. 60 años después del grito del poeta en otro silencio, sin metáforas y sin gritos, sonó el mismo nombre, pero ya en susurro. En 2014, en el blog Slate Star Codex, sale ensayo titulado Meditaciones sobre Moloch. Su autor, psiquiatra y racionalista, llamado Scott Alexander. Nada de poesía, nada de dioses, solo análisis frío y conclusión que hiela la sangre. Moloch no es mito, no es símbolo, no es alegoría. Es consecuencia estructural de decisiones dispersas tomadas lógicamente. En un mundo donde todos los participantes actúan en su interés, puede surgir situación donde nadie quiere destrucción, pero llega inevitablemente. Se llama fallo de coordinación, cuando ciudades se llenan de autos porque cada uno quiere llegar más rápido, cuando empresas envenenan aire porque de otro modo pierden contra competidores, cuando naciones aumentan arsenal nuclear no para atacar, sino para no perder primero. Cada uno actúa razonablemente. Cada uno está seguro de que no tiene opción. Y en eso está la verdad terrible del Moloch de Alexander. Nadie quiere mal, pero el mal ocurre no porque alguien lo planee, sino porque no pudieron detenerlo. Moloch es sistema donde sacrificio se vuelve condición de supervivencia, donde jugador que se niega a pagar con dolor es expulsado, donde buenas intenciones se destruyen en la práctica porque dentro del sistema son ineficientes. No es demonio malvado. Es algoritmo sin órgano de conciencia. No elige, solo funciona. En tal lógica el sacrificio no es casualidad, es garantía de continuación del juego. Si no sacrificas algo, el sistema te expulsa, y si sacrificas muy poco, te expulsa igual. La racionalidad se convierte en obediencia. Moloch ya no requiere altares, requiere participación sin resistencia. Y no ves dónde firmaste el contrato, pero pagas regularmente, sin recordatorios, sin demoras. No saliste al altar, no encendiste fuego, no pronunciaste nombres de dioses ancestrales ni trajiste bebés a la piedra, pero firmaste contratos sin tinta, sin testigos. Simplemente una vez aceptaste, luego no objetaste, luego te acostumbraste, entregaste tiempo, esas horas que podrían haber sido con seres queridos, pero se fueron en correspondencia nocturna, en trabajo extra, en ventanas sin sentido con tablas. Entregaste salud en forma de estrés interminable, semanas sin sueño, desayunos apresurados y rabia reprimida. Entregaste relaciones reemplazando diálogo con ansiedad, juego con productividad, presencia con funcionalidad. No vendiste el alma, la atomizaste. La infancia no es solo de niños. Los adultos también tienen derecho a ella.
a espontaneidad, a descanso sin culpa, a silencio sin productividad. Pero ¿dónde está ahora? ¿Cuántos de nosotros viven en modo donde cada momento debe ser prueba de utilidad propia? ¿Cuántos incluso descansando sienten que pierden algo? Ese es el ritual. Solo sin mantras, solo con notificaciones, solo con KPIs. No estás en templo, estás en protocolo, en estatuto, en calendario que no suelta. ¿Crees que no hiciste sacrificios? Mira la pantalla de tiempo en scroll. Mira los ojos del niño al que no pudiste responder porque llamada importante. Mírate al espejo y recuerda cuando por última vez no fuiste útil, sino simplemente vivo. Moloch no requiere adoración, requiere repetición. Y repites, incluso cuando crees que escapaste, incluso cuando crees que eres libre. La historia conoce múltiples figuras a quienes atribuían poder sobre las personas. Lucifer, portador de luz, revelado contra cielos. Prometeo, ladrón de fuego, desafiando dioses por el humano. Cristo, Cordero y Mesías, sacrificado por otros para salvar. Todos portadores de conflicto, tragedia, metáfora del sacrificio como acto de sentido supremo. Todos transgresores del orden en nombre de algo mayor. Y Moloch. Moloch no discute, no tienta, no promete. No tiene revelación, no tiene iluminación, no tiene segunda oportunidad. No conduce al conocimiento, no castiga, digiere. Su esencia no está en lucha, sino en mantener mecanismo. No está fuera del sistema, es su red nerviosa, su motor, su lógica. Prometeo desafió. Moloch es su antípoda. No roba fuego, quema en él. Cristo murió por pecados. Moloch requiere que mueras por proceso. Lucifer causa dudas. Moloch requiere sumisión. Ni bien ni mal, solo curso. Solo marcha adelante. Por eso sirve. Por eso lo eligen. No porque sea bello, furioso o justo, sino porque no interfiere con el trabajo. Porque con él no hay que pensar, no hay que creer, solo traer más y más. Estaba no como símbolo, estaba como instrucción. Figura de bronce, hueca por dentro, con cabeza de toro y brazos extendidos hacia adelante como en gesto de abrazo. Pero estos brazos no para consolar, son trampa. En ellos ponían sacrificio, cuidadosamente, casi con cariño, como si entregaran a alguien querido, como si no fuego adentro, sino trono. Cabeza de toro no es casualidad. Toro es fuerza sin compasión, apetito sin duda. No desgarra, aplasta, acepta. En muchas religiones ancestrales, toro significaba fertilidad, poder del sol. Pero en esta figura está privado de sacralidad. Aquí ya no es imagen de vida, sino objeto de consumo. Dentro de estatua horno, hogar ardiente oculto bajo manto de metal. No purifica, no ilumina, no transforma, absorbe. Todo lo que llega allí desaparece no solo físicamente, sino simbólicamente. La fe en que algo debe quedar después se destruye junto con cuerpo. Y lo más aterrador es el vientre, vacío, resonante, desnudo por dentro. No para guardar, para repetir. Requiere llenarse una y otra vez. No es símbolo, es algoritmo en metal. No metáfora, no exageración artística. Es lógica expresada en forma. Moloch hace lo que hace, y lo hace desde hace mucho. Desde que por primera vez el humano decidió que entregar algo valioso es forma de comprar seguridad. Solo olvidaron especificar. Seguridad temporal, pero hambre eterno. Nadie se inclina, nadie eleva oraciones, nadie lo llama por nombre, no moldea bronce, no quema incienso, y aún así está vivo. No requiere fe porque obtuvo algo mucho mayor. Estructura. Moloch ya no es Dios. Es principio de organización del mundo. No lo adoramos, vivimos en él. Nos levantamos por horario, nos integramos en cronograma, obedecemos números que nadie siente pero todos temen no alcanzar. Educamos niños no para que sean felices, sino para que encuentren lugar. Nos llevamos a nosotros mismos en brazos, en depresiones, en agotamiento, en silencio, para no salir del ritmo. Esa es la adoración. No por fe, por repetición de reglas que nadie cuestiona. El dolor se volvió parte integral del proceso. Sin sufrimiento no hay avance. Sin privaciones no hay éxito. Justificamos agotamiento, ansiedad, vínculos destruidos, tiempo perdido como precio. Porque de otro modo tendríamos que admitir que el sistema no conduce a luz, conduce simplemente a continuación de sí mismo. Decimos, así es la vida. Decimos, así está hecho. Decimos,
En algo hay que vivir. Y ese es precisamente el lenguaje de Moloch. Ya no requiere estatua. Está dentro de terminología, dentro de algoritmo, dentro de lo cotidiano. No está vencido, está integrado. Y cada vez que repites que no se puede de otro modo, continúa su respiración. Hay quienes salieron no ruidosamente, ni con manifiesto ni con antorchas, simplemente dejaron de jugar. Personas que se fueron de megalópolis a valles montañosos, a casas rurales, al silencio donde tiempo fluye no por cronograma sino por luz. Quienes se negaron a sacrificar salud por escalera profesional. Quienes eligieron no ganancia sino presencia. No desarrollo sino cercanía, existen, viven diferente y a menudo muy imperceptiblemente. En mundo donde eficiencia se considera prueba de valor, tales decisiones parecen casi sacrílegas. ¿Cómo rechazar sistema que te ofrece todo? ¿Cómo negarse a velocidad cuando todo el mundo corre? ¿Cómo salir cuando ni siquiera hay puerta señalizada? Filosofías de vida lenta, movimientos slow, prácticas de mindfulness, negativa a sobrecarga. Todo esto no son caprichos. Es reacción del sistema inmune de cultura a ritmo tóxico. Y cada uno que desacelera, que deja de medir día en tareas completadas, como si dijera, no voy a alimentar este fuego. Vivir sin sacrificio es posible, pero es camino sin aplausos, sin medallas, sin premios por lealtad. Es camino donde te quedas contigo mismo y descubres quién eres si te quitan todas las funciones. Es difícil, asusta, pero es elección humana. Al final, o eres sacerdote o eres humano. Una cosa excluye la otra. Y cuando todo alrededor exige más, el único acto de rebeldía es detenerse, aunque sea por segundo, aunque sea en silencio, aunque sea en ti mismo. Moloch no desaparecerá, pero al menos por este instante no te tendrá. Si escuchan esto significa que el ritmo de Moloch ya no les parece ruido de fondo. Para preservar memoria de lo escuchado, toquen la marca bajo el video, como antes dejaban señal en entrada del santuario. Escriban en comentarios aquello de lo que ustedes mismos renunciaron, y tal vez eso sea primer paso hacia ruptura del contrato. Suscríbanse para no disolverse en mecanismo, y que la campanilla sea grito que el sistema no pueda ahogar.